Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que se saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron antes al endemoniado, ahora en su sano juicio y sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no le permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las visiones que Jesús tiene al estar al encuentro de la comunidad o del pueblo donde vivía es expulsar demonios. Siempre les había recordado, la misión es predicar buenas noticias, traernos la buena nueva. Jesús no viene a traernos malas noticias, cosas hermosas y bellas. Otra es sanar nuestro espíritu. Por eso Jesús perdona los pecados. Por eso
siempre que va a sanar a alguien dice tus pecados son perdonados, y después viene la sanación del cuerpo, física, pero la más importante es la espiritual. Y bueno, sabemos que Jesús también viene a expulsar demonios, el mal que existe en el mundo, en la sociedad. Quizás muchos se pregunten y dicen, bueno, en tiempo de Jesús que había tantos demonios, o de qué se trata. Pero hoy en día muchos dicen, pues el diablo no existe, y uno se queda preguntándose, como que no. El demonio tiene una misión, el mal existe de muchas formas, de muchas maneras, se presenta en la vida de los seres humanos. El mal se presenta siempre poniéndonos tentaciones. Yo les digo a veces, yo no le temo tanto al demonio que tiene una cara fea y que te asusta. Le temo más a aquel que se presenta de una manera sutil, de una manera que se te arrima a ti como queriendo ser tu amigo, queriendo crear amistad contigo, pero te lleva a que caigas a la tentación, al mal, a destruir tu vida. Y bueno, Jesús viene a liberarnos de todos esos demonios, de todos esos males que atacan al ser humano, a la humanidad. Hoy, precisamente, el Evangelio de Marcos nos presenta el encuentro de Jesús con un endemoniado. Una persona que ya se encontraba pues mucho tiempo con un espíritu malo, que dicen que lo trataban de encadenar y hasta rompía las cadenas. O sea, ya la gente había hecho lo posible por mantener control de esta persona, pero dice que tenía una fuerza muy grande, muy fuerte, y que no podían dominarlo, no podían controlarlo, y se pasaba días y noches en el monte, en los sepulcros, y bueno, y gritaba, y se golpeaba, se hacía daño, y uno se pregunta, pues, ¿qué hacer? Yo creo que en el mundo existe algo similar, muchas personas que se están atrapadas con diferente tipo de demonios que se apoderan de tu vida, que se empiezan a tener control de ti. Y a veces uno quiere controlar y más fuerte. Hay el demonio de la droga que hay muchos jóvenes que dicen, yo quiero salir, yo quiero ir adelante, yo quiero estar libre, pero parece que es una fuerza tan grande que se apodera de ellos que muchas veces lo que pasa, se hacen daño, se dañan. Y pues sí, tengo la experiencia de haber encontrado jóvenes en esta lucha que han perdido la batalla también, han muerto por sobredosis, por agarrar esta droga que los ha matado, los ha destruido, por no poder controlar esa fuerza, esa adicción tan grande. El otro día también hablaba con un amigo sacerdote y le preguntábamos por un familiar y de que está también en esa lucha de la adicción del alcohol y decía, pues es que no quiere, no se deja, y es tan fuerte, es tan grande la adicción que lo va destruyendo, que le va haciendo daño. Y aquí podemos hablar de otros tipos de demonios, el egoísmo en el mundo entero que ocasiona que los pueblos se peleen, un pueblo contra otro pueblo. Hoy en día pues, vemos las noticias y decimos qué está pasando en Europa, en Rusia, con Ucrania, y que dicen, pero ¿por qué tienen que matarse, destruirse, pelearse? Pues es el espíritu del mal que se mete entre los seres humanos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Pues sí, el mal trata de hacer su trabajo, de destruir a la humanidad, de destruir al ser humano, de encadenarnos. Pero necesitamos pues aquí a Jesús. Jesús viene con una misión precisamente a liberarnos de esos males. Hoy esta persona al ver a Jesús
dice algo interesante aquí que me llama la atención, cómo es el demonio que corre, ¿sí? Y ¿qué es lo que hace? Se postra ante Jesús. El mal se postra. ¿Y esto qué quiere decir? Que el mal se somete con Jesús. Cuando tú tienes a Jesús en tu vida, cuando tú le das el lugar a Dios en tu vida, el mal se va a desaparecer. Siempre te va a tentar, pero ante Jesús toda rodilla se tiene que postrar y todo va a desaparecer. Por eso tener a Dios en tu vida, tener a Jesús en tu vida, pues es lo mejor que nos puede pasar, nos puede suceder. Pero a veces nosotros no queremos liberarnos. Nos pasa como el pueblo, este pueblo que ve este milagro maravilloso que ocurre, que al saber que Jesús ha liberado a este hombre pues de ese demonio, en lugar de alegrarse, en lugar de decir, wow, nosotros no pudimos, la familia no pudo, lo teníamos prisionero ahí, pero no, se desataba. Pero ¿qué le piden a Jesús? Por favor, vete. Les da temor. ¿A cuántos no les da temor recibir a Dios en su vida? ¿Por qué? Porque tienen miedo a comprometerse, tienen miedo a cambiar, tienen miedo a ser distinto y quieren mantenerse en su misma vida mediocre, superficial, y le dan lugar más bien al orgullo, al egoísmo, y prefieren eso que decir, no, yo no me voy a tener ese espíritu de humildad y de sencillez. La soberbia a veces gana al ser humano y pues te aleja de Dios, te aleja de lo más sagrado, de lo más hermoso, aquel que viene a liberarte, a sanarte, a devolverte la dignidad, porque es algo bien interesante. Cuando Jesús habla con este endemoniado, le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice Legión, porque son muchos tipos de demonios. Por eso tiene una fuerza tan grande en esta persona, que al final pues Jesús concede a este mal a irse con los cerdos. Váyanse, aléjense, ¿sí? Retírense. Y este ser humano, esta persona, que no dice el nombre, pero algo interesante, ¿qué es lo que sucede? Dice que vuelve a estar en sano juicio, volvió a recuperarse la dignidad como ser humano, como persona, vuelve a él. Cuando las personas van a mirarlo, dicen que lo encuentran vestido, lo encuentran decente, o sea, no lo encontraron harapiento, maloliente, lo encuentran bien. ¿Se recuerdan la parábola del hijo pródigo? Aquel muchacho que estaba con los cerdos, aquel muchacho que había caído en el pecado profundo, en su orgullo, en su egoísmo, hasta que nuevamente reconoce que solo con Dios las cosas cambian, son posibles, es estar mejor. Cuando reconoce uno que ha fallado, cuando deja uno la soberbia, el orgullo, el egoísmo, lo dejas a un lado y te pones con humildad, con sinceridad y con la verdad, con honestidad. Tenemos que ser honestos, de ir, reconozco, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Y va, ¿y qué es lo que hace el papá? El padre que representa a Dios amoroso. Póngale el vestido nuevo, póngale las sandalias, póngale el anillo. La dignidad vuelve a la persona. Y es lo que pasa con este endemoniado, que una vez que Jesús lo libera, una vez que Jesús lo sana, una vez que Jesús lo incorpora nuevamente a la comunidad, lo incorpora con su integridad y todo como un ser humano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Es algo hermoso. Es algo hermoso ver a esta persona que está en su sano juicio. Es aquel que ha vencido todo mal en su vida. Tener el sano juicio de saber que somos hijos de Dios, que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios nos perdona. No importa el mal que hagamos hecho, Dios viene a liberarte de todo lo malo. Y aquí, para concluir,
pues cuando uno nuevamente recupera su integridad humana como hijo o hija de Dios, pues aquí hay una misión que tenemos que descubrir. Este hombre, ¿qué es lo que le dice a Jesús? Quiere seguirlo, quiere ir con ellos, se quiere integrar, le suplica: déjame irme contigo, quiero ser parte de ti. Y Jesús le dijo: no porque sea menos, no porque había estado endemoniado, simplemente le recuerda la misión que él tiene. Dice: ve con los tuyos, ve con tu familia y ve y comparte por lo que ha sucedido contigo, cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo, ve y da testimonio, ¿sí? Ve, tienes esa misión. Y él la hace, va, dice, con los suyos, y va a la región donde él estaba, en Decápolis, a compartir lo que le había sucedido. Dice que la gente se admiraba. Yo creo que también Jesús hace un llamado específico a algunos a estar cerca de él. Es el llamado que los hace a ir a proclamar la palabra de Dios junto con él. A otros les dice: pues no estás llamado a ir lejos a otros países, pero sí estás llamado a estar en medio de los tuyos, en medio de tu familia. Allí da testimonio. Pues yo creo que hoy el Señor nos recuerda que Él viene a sanarnos, a liberarnos de todo mal, y con Él todo es posible. No importa que sea una legión de demonios que hay en tu vida, en el mundo, Dios viene a liberarnos y Él tiene el poder para hacerlo. Segundo, Dios nos da una misión, y esa es la misión de seguir proclamando la misericordia, el amor de Dios. Qué hermoso. A unos los llama a estar en medio de los suyos, en su casa, con sus amigos. A otros los llama pues a ir a otros pueblos, a estar cerca del Señor, de una manera radical y completa de entregarnos a su servicio. Pues que hoy descubras que el Señor es misericordioso, que el Señor siempre perdona, y te invito a descubrir la misión que Jesús te ha encomendado de hacer. Así sea. Amén.